El modelo tradicional de familia de mamá, papá e hijitos ha ido cambiando a través de los años, eso ya lo sabemos de memoria. Ahora cada vez hay más familias conformadas por madres solteras, padres solteros. También hay gente que se casa muy joven, que continúa obviamente trabajando con los estudios y decide apoyarse mucho en los abuelos para realizar la crianza de sus hijos. Los abuelos cada vez tienen un rol más protagónico en la crianza de sus nietos. Hoy vamos a hablar del tema con sus pros y también, por supuesto, con sus contras. Y tenemos a dos lindísimas invitadas que están dispuestas a contar su historia y compartirla con nosotros. Estamos con Catherine Butrón Alfaro. Ella fue criada por sus abuelos y ahora maternos, y ahora sus abuelos, los mismos abuelos, la ayudan mucho con la crianza de su pequeña hija. Y también está con nosotras Carmen Redmond, tiene 86 años y crió a sus nietos, especialmente a sus dos mayores nietas, a tiempo completo. Muchísimas gracias, chicas. Alina, tú estás bien acompañada también. Muy bien acompañada. Nuestra especialista el día de hoy es la psicóloga Sandra Grandes. Ella es directora del Centro Psicológico Arcade. Bienvenida una vez más, Sandra. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ya vamos a conversar en un momentito. Por supuesto. Y acá hay, para comenzar, como una definición, ¿no? Primero es como ser criada por tus abuelos, o sea que tiempo completo de las 24 horas, pero en el caso de ambas, en tu caso específicamente, es compartido. O sea, en tu caso, cuando tú eras chica, tú dormías con tus padres y pasabas todo el día con tu abuela, con tus abuelos. Así es. Que es el mismo caso de tu hija. Así es, en realidad pasaba todo el tiempo con mis abuelos desde tempranísimo, que mi mamá salía de muy lejos. Nosotros vivimos en Chaclacayo, así que era lejísimos. Ah, claro. Entonces, y regresar era también muy tarde para ella. Entonces, mis abuelos prácticamente desde la mañana la llevaba al colegio. Desayuno, lonchera, almuerzo, colegio, todo tareas. todo era mi abuela, ¿no? Reuniones de padres, los abuelos. Muchas veces estaban mis abuelos presentes, mis abuelos eran los de los permisos, mis abuelos se convirtieron... En realidad era la compartida, era la segunda mamá, ¿no? Es más, le decías, o sea, mamá y papá. Esa era la clásica, ¿no? Era mi mamá y mi papá. No había abuela, ni mamá, ni nada. Entonces, yo tenía dos mamás, dos papás, ¿no? Dos mamás y dos suertuda tú, por supuesto. Sí. En tu caso me comentabas, querida Carmen, que tienes... ¿Cuántos nietos? 10 nietos. 10 nietos y 9 bisnietos. Pero he criado dos. Las dos mayores. Sí, que ellas eran, pero desde bebitas con la mamadera, después han ido creciendo, ¿no? Ya fueron al nido y siempre estaba al pie porque es una responsabilidad, ¿no? Y desde niñas enseñarles respeto y que haya valores, porque eso es lo muy importante en esta vida hoy en día. No, es sumamente Sí, importante. ¿no? Ahora, tú, cuando tus nietas eran pequeñas y te pidieron ayuda para criarlas, estábamos sacando cuentas hace rato, como unos 60 y pocos, más o menos. Pues sí. Tenías como mucha energía, mucha fuerza, porque es un trabajo arduo. Sí, bastante, porque yo les hacía todo. Cocinaba, lavaba, les planchaba la ropita, las sacaba a jugar y tenía toda esa tarea, pero con todo amor. Ellas, las hijas de tu hija. Hija de mi hija. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Siempre uno como mamá quiere hacer las cosas a su manera. A veces puede entrar un poco en conflicto el tema de cómo la mamá cría y cómo la abuela cría. Siempre cuando van de visita dan su opinión, que se toma bien o se toma mal. Pero en el caso de ambas, cuando la abuela tiene un rol tan importante, ella está criando prácticamente. O sea, ella es la que toma las decisiones. Sí. ¿Eso no generaba problemas con tu hija en absoluto? No, en nada. Porque las dos hemos tenido una comprensión. Tengo 3 hijas. Y lo grande que tengo, digo, yo estoy bendecida por Dios, ¿no? Porque las 3 hijas son 3 hermanas que en las buenas y en las malas están juntas. Ellas son muy siempre unidas. Bueno, pero eso ha sido tu trabajo, y Carmen. Entonces yo he tenido que ayudarla con todo amor, con todo cariño, a mi Alexandra y a Fiorelita, con todo afecto, y siempre me han respetado y hasta ahora siempre me adoran y están al pie de mi salud, cómo me siento y todo, ¿no? Claro, hay una relación especial, digamos, con ellas. Sí, porque son muy buenas y el ejemplo que les he dado es eso, que sepan también hacerse respetar, valorizar, porque ya pues también son mamás ya. Ah, ellas, claro, ellas ya son mamás, por supuesto. Sí. Y dime, el que tú hayas ayudado tanto a una hija en particular con sus hijas, ¿no creaba también como problemas con tus otras hijas? ¿No te decían, no, yo también quiero que me ayudes con las mías? No,
¿no? Porque ya te comento, pues que son tan unidas Sí, que pues. ellas pues cada una tenía su, por ejemplo, ellas vivían en Chaclacayo también, y la distancia que hay para el trabajo del Banco Continental hasta la casa, ella no tenía tiempo pues para ver a las bebés. Más bien ahora ella me comenta, la mamá, como también ya es abuela, Claro. me dice, mamá, ¿cuánto has pasado tú, no? Yo no tenía la idea cómo era criar nietos. Así que es una responsabilidad bien repite. grande Es- para poder ver Seguro. por ellos y para que sean felices y que tengan un buen grato recuerdo de quién las vio. No, me totalmente. dicen abuela, tampoco me Te- dicen mamá. También te dicen mamá, Carmen, qué sí, lindo. mamá Carmen. Ahora, Catherine, en tu caso sí lo tenías bastante asumido porque tú, al ser criada por tus abuelos, Sí. sabías el trabajo que eso implicaba, ¿no es cierto? Claro, definitivamente, y en realidad se repite, o sea, y es increíble, y siempre con la hija mujer. Por lo general pasa esto con las abuelas maternas, Sí. o sea, la hija mujer, y repito, yo vuelvo a repetir esto, cuando tuve a mi primera hija, mi abuela, o sea, la bisabuela, es la que sigue ayudándome, sigue apoyándole. Yo también es increíble. salgo a ¿Cuántos trabajar. años tiene tu bisabuela? Bueno, mi abuela tenía 89 años, Ajá. ¿no? Ya se nos fue este año, pero en realidad hasta este momento me crió a mí y después realmente me ayudó muchísimo. También fue crianza compartida casi con la bisnieta. Entonces en realidad se repetía, y lo que le preguntabas a Carmen, en realidad ese tema de celos de crianza, no se llega a dar, ¿ah? A veces quieres hacer alguna cosa diferente, o ponerle alguna cosa diferente, por ejemplo, con las abuelas, eso es lo que pasaba siempre, ¿no? O las comidas que determinabas tú que querías que... Pero al final es en realidad te está ayudando tanto, es parte de uno. por supuesto. Y ha criado a uno, o sea, tu madre, y continúa así, que la verdad que se vuelve... Sí, es que siempre se dice, ¿no? Que los abuelos, los padres crían y los abuelos malcrían, engríen, son como el refugio, ¿no? Durante la época de la niñez de los nietos. Pero en este caso, al ser la crianza compartida, ahí no hay nada de malcriar. No. Asumen un tema también de educación, ¿no? Por supuesto. Ya no tanto de malcriar en realidad. Pasa que no todo es bonito, obviamente, en esta vida. Claro. Se iban, los cuatro iban a... o los tres en iban realidad, en cosas de celebración participaban siempre, Ya. los cuatro. O sea, siempre iban mis abuelos. Mis abuelos han estado presentes en cualquier celebración, desde primera comunión o alguna celebración en el colegio, ¿no? Ya más puntuales con cosas de llamadas de atención, sí iba la mamá, ¿no? Ah, o sea, la parte fea le tocaba a la mamá. parte fea la asumía la mamá. De todas maneras. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre, digamos, que el abuelo esté muy presente en la vida de los nietos, que de alguna manera comparte un poco la crianza, y otro que la suma por completo, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, felizmente acá los ejemplos son muy positivos, ¿no? Sí. Porque tanto la abuelita como el padre o la madre en este caso se comunicaban adecuadamente, tenían una fluidez en cuanto al estilo de crianza y les fue muy bien, eso es correcto, ¿no? Es algo que sí se tiene que continuar, ¿no? Y es una sugerencia más bien actualmente los padres que por necesidad o por deseo también, porque a veces también es un tema de así fue conmigo, así fue en mi casa, así es en mi familia, continuemos así, nos gusta, a la abuelita, a los abuelitos desean hacerlo, por propia motivación a veces sucede, muchas veces es por necesidad. Y la sugerencia básica es justamente eso, tener una excelente comunicación de qué es lo que queremos transmitir a los hijos, ¿no? ¿Qué es a los niños y qué es lo que nos gustaría continuar, qué es lo que nos gustaría, digamos, instaurar en esta nueva familia? Porque, perdón, digamos, yo como madre o la madre no solamente va digamos, a acoger lo que ya viene de su casa, lo que le han transmitido, sino también tiene que sumar lo que viene del esposo. Claro. Entonces son nuevos patrones, son nuevos esquemas y es importante trasladar esa información de qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos con nuestros padres o los abuelitos que van a apoyar. Perdón. Entonces, sí es importante esa comunicación. Los abuelitos en realidad van a hacer esta labor con mucho amor. Hay un amor incondicional que no solamente es
con el nieto, sino también es con sus hijos. O sea, lo hacen por doble causa. Exacto. ¿No? Para empezar con los hijos, por supuesto. Claro, ¿no? Para empezar, lo hacen por sus hijos y también por sus nietos, porque hay un amor genuino, hay un amor desinteresado. Por eso es que muchas veces las madres, los padres dicen, estoy feliz de dejar a mis hijos al cuidado de mis padres porque confío en ellos, al cuidado de los padres de mi esposo porque confío en ellos. Sin embargo, hay que ver pues todas las ventajas y desventajas también al respecto, Las ¿no? desventajas muchas veces para los abuelos, ¿no? Porque claro, tengo la total confianza y qué bueno que se va a quedar con alguien de la familia. Así es. Pero realmente a veces la gente no se detiene mucho a pensar cuál va a ser el impacto en la vida de los abuelos, porque de pronto ve que tienen más tiempo libre, no sé, ¿no? Que están en una etapa de la vida como más, más libre, que no sé, que se pueden encargar de los, piensa, no se pueden encargar de los nietos, ¿por qué no? Pero puede que esa persona tenga otros deseos en su Los vida. abuelos pueden estar muy motivados, pero hablando de desarrollo evolutivo, en realidad, ¿qué es lo que les toca a los abuelitos? Estar una vida más pausada, más tranquilos, gozar pues de lo que ya han trabajado, tienen derecho pues a tener una vida social, a viajar o a descansar, leer su periódico, pero cuando ya se le instaura a los abuelitos digamos, este rol de crianza y los padres se desentienden, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los abuelitos no comentan, no dicen, no mencionan, pero también puede haber incluso, ¿no? Un sentimiento de culpa. Sí. ¿Qué pasa si es que no lo hago? ¿No? Ya mis nietos no me van a querer igual, ya no se van a acordar de mí, o tengo que hacerlo porque si no, pues la familia se resquebraja, ¿no? Se desmorona, yo tengo que hacerlo. Se asume como por culpa, por obligación, y en realidad debería ser más conversado. Por ansiedad, por preocupación, claro. ¿No? Entonces, digamos, sí es muy importante, demasiado importante el rol que los abuelitos cumplen, pero hay que ver cuáles son sus motivaciones, cómo se siente el abuelito, qué es lo que piensa, y sobre todo tener una comunicación muy fluida, muy abierta, también en cuanto a la mente, ¿no? De los padres y también de los abuelos para aceptar los nuevos esquemas y las formas de crianza para los niños actuales. Claro. Porque también hay una brecha generacional hay como un salto, ¿no es muy cierto? Amplia. Sí, así es. Sí, y ahí pueden haber, digamos, roces, encontrones. ¿Cómo hacer justamente ese encuentro de generaciones tan distintas? Mira, para los abuelitos, conozco muchos casos, ¿no? Les significa también una posibilidad de rejuvenecer, de conocer nuevos temas, empiezan pues a aprender junto a sus nietos el idioma, la computadora, los jueguitos, y es lo que tiene que ir haciendo, ir actualizándose, ¿no? Sin perder, digamos, la perspectiva de ya tener toda su experiencia y la serenidad para poder llegar a sus nietos y ayudar en ese proceso de crianza. Y digo ayudar porque en realidad el rol de la crianza le corresponde a los papás. Exacto. ¿No? O sea, si me preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol y a quién le corresponde? En realidad le corresponde a los padres, ¿no? Tengan mucho tiempo, poco tiempo, pero es con los papás. Definitivamente. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema, así es, pero después del corte, así que los esperamos. Estamos de vuelta. El tema del día de hoy es justamente la presencia de los abuelos en la crianza o el hacerse cargo de la crianza de los nietos. Y nuestra pregunta fue justamente esa, si es que creen que los abuelos deben ocuparse de la crianza de los nietos. Vamos a ver qué han comentado en el Facebook. Igal Cruz nos dice, mi abuela paraba el mayor tiempo conmigo que mis padres. Ahora que está bastante mayor, yo la cuido a ella. Definitivamente eso pasa, ¿no? Hay como una retribución. Te cuidan primero los abuelos de pequeño y luego tú los cuidas a ellos. Y Mariela Espino nos dice, trabajo todo el día y dejo a mis hijos con mis padres. Me da seguridad y tranquilidad que se queden con ellos y no con desconocidos. Por supuesto que da más seguridad. Jackie Lee nos comenta, cuando la crianza es compartida con abuelos y padres, es importante ponerse de acuerdo para que los niños reciban la misma información. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Tener ese acuerdo y que la crianza, los valores puedan ser continuados y transmitidos. Valores que
muchas veces son, o sea, van variando, ¿no? Los valores no van variando, pero las costumbres van variando a través de los tiempos. Y hay entre los abuelos y los nietos una gran brecha generacional, como lo mencionaba Sandra. ¿Cómo hacían ustedes cuando, por ejemplo, bueno, en tu caso, y cuando tú eras chica, creo que te retrocedas un poquito en el tiempo, ¿no? En la época de la adolescencia, cuando tus nietas eran adolescentes y empezaban a salir con los chicos y te pedían permiso para salir por ahí un ratito, ¿qué hacías, Carmen? Bueno, te voy a decir, yo he comenzado con ellas desde que han entrado al nido, Ajá. ¿no? Y después en el colegio, que estudian también en el colegio Las Monjitas. ¿Cómo se llama el colegio? De Chaclacayo, el de las Chaclacayo. monjitas, pues. Ya, Sí. no me acuerdo. Ya, El Beata. El Beata Imelda. Total, ellas siempre, todos recurrían a mí, porque su mamá, y yo me presentaba también en el colegio, en el nido, para todos los actos, para todas las... Súper presente. Todo. Era propiamente la mamá. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, los permisos los dabas tú, Carmen. Sí, yo daba los permisos de todo, porque tenía esa sensación de amor, de cariño para ellas, que me parecía, todo lo que hacían me parecía poco. ¿En serio? En serio, me parecía poco, ¿no? Porque a los hijos hay que brindarles toda la dicha, toda la felicidad desde tiernos, ¿no? Para que puedan tener... Y también digo una cosa, nunca hablar nada que no sea propio, que no deben escuchar los niños para que no tengan problemas más adelante. Porque pongamos que su papá fue así, que su mamá sabe que se va a trabajar, que no vienen. Pero los nietos siempre van a querer, y las nietas sobre todo van a querer información, que les cuenten historias de cuando sus papás eran adolescentes, por ejemplo. Y por ahí que tú dices, no, mejor no cuentes esa historia, mamita. Pero igual la van a querer contar. Sí, pero ellas nunca han tenido para mí una cosa secreta. Nunca. Siempre me han dicho, mamá, que este amigo vamos acá, que vamos allá, que vamos a jugar, que nos juntamos para... Todo lo veía sano, pues. Claro. No había nada que pueda decir, no vas que tuviera temor. No. Todo con era comunicación. Con muchísimo comunicación y amor. con mi permiso. En Sí. tu caso, ¿qué tal trabajo realmente? Sí. ¿Qué tal trabajo? Sí, viéndolo del otro lado es... Claro, pero por supuesto, Catherine. Ahora, siempre se habla de la abuela materna, ¿no? Pero como que la abuela paterna... En casos, conozco casos donde la abuela paterna tiene el rol de la madre, pero se ve más del otro lado, me parece. Se ve más del otro lado y porque, como decían, es un tema también que ayudas a la hija y después, obviamente, estás haciéndolo por ayuda a la hija y después, obviamente, por amor a tus nietos, ¿no? Pero también es parte por esa ayuda a esa hija, o sea, es una línea en realidad. Y como tú preguntabas, en realidad, creo que las costumbres cambian generacionalmente, pero los valores son intactos, Sí, ¿no? es cierto. Y eso sí es básico y eso es lo que te hace que en realidad te acostumbres a una abuela, a sus costumbres, a sus permisos o no permisos. Pero las cosas van cambiando tan rápido con los adolescentes de hoy en día y lo ves tú con tu hija, ¿no? El tema de internet, cómo van cambiando la manera como sociabilizamos. Si para nosotros es difícil entenderlo, para una persona mayor todavía lo es más. Sí. ¿Cómo han afrontado todo eso? ¿Cómo lo afrontó? Y le gustaría preguntarle, que nos está mirando, pero bueno. En realidad es lo que te decía, ¿no? Es un tema, como decía también Carmen, un tema de amor y un tema de valores y comunicación, creo. En realidad ellos se van adaptando, así como nosotros nos tenemos que ir adaptando a toda esta modernidad, esto que camina mucho más rápido, te tienes que ir adaptando y es una parte que también ellos comienzan a rejuvenecer. A ser parte de... A veces yo la veía, hasta mi abuela, la veía mucho más moderna en pensamientos que yo misma. Con respecto a mi hija, por ejemplo, ¿no? La veía realmente que entraba a conversar, una comunicación más alegre. Entonces, de repente, lo que a uno la frena un poco en el tema de porque quieres educar, porque quieres jalar, ya el abuelo que no está con tanta esa responsabilidad, le da esa libertad de poder comunicarse, de poder conversar. Tiene que ser algo conversado de ambas partes, tienen que estar ambas partes de acuerdo, así como hay abuelos que van a tomarlo de la manera más linda, como fue tu caso que dijiste y me ocupo yo,
tú ni te Sí. preocupes. Hay otros que van a querer vivir su independencia y también es totalmente Válido. respetable. Es válido. Por supuesto. Ahora hace un momento estamos conversando con Carmen de cómo los nietos quieren saber información de sus padres cuando eran adolescentes. Probablemente para sacarlo en cara después. Sí, probablemente. seguro. Y escuchaba que te reías. ¿Te estás acordando de alguna anécdota Sí, de no, algo? claro, en realidad cuando pedíamos información a la abuela de la mamá, con quién salió y quién era fulano, y las historias son interminables, ¿no? Pero siempre, en mi caso, me reía porque en mi caso mi abuela, más que contarnos las historias de mi mamá, nos contaba sus historias. ya. Y yo creo que era adelantada a su época, porque sí fue muy moderna y era muy alegre, y las historias son interminables, ¿no? De las fiestas, de las salidas, y cuando llegábamos a concluir, pero mami, tú tenías 15 años, ¿cómo podías saber? Ay, yo te he dicho 15 años, no, era un poquito mayor. Tenía 18, hijita, 18. Tenía 18, claro, pero en realidad ya lo había contado de que salía con el abuelo desde los 15 años y que se escapó y que la... Entonces eran historias interminables y graciosísimas, pero como que se moderniza y como que tú lo traes a colación y te acuerdas de eso. Y yo me acuerdo que Nanda, mi hija, decía también, ¿no? Es increíble, pero mi abuela es más moderna que tú y yo juntas. Que tú y yo juntas. Es Entonces, increíble realmente cómo puede marcar la vida de una persona la influencia de los abuelos. Es algo que va a estar ahí para siempre. Sí, en realidad es invalorable este aporte que los abuelitos dan en cuanto a transmitir toda la información de la época, de la generación anterior, ¿no? O sea, cómo eran las costumbres, las tradiciones, los estilos, cómo era el respeto entre padres e hijos. Y es bastante importante que estos espacios de comunicación se continúen dando, viva o no la abuelita o el abuelito en casa. También es cierto que ahora los tiempos han cambiado. Antes, en otras épocas, habían familias que vivían todas juntas, ¿no? Donde estaban los niños, los hijos, los padres, los abuelitos y hasta a veces los bisabuelos. Los bisabuelos, la convivencia era más directa. Era una convivencia directa, todos estaban ahí y obviamente pues la tendencia era a respetar la opinión, ¿no? de la persona mayor, de la abuela, el bisabuelo, quien estaba ahí. Y siempre ha habido digamos, una opinión muy trascendental, ¿no? De generación en generación. Se transmitía algo, pero así es. Hoy en día muchas veces no se valora tanto la experiencia, el conocimiento de las personas mayores. Vivimos en una sociedad que valora mucho lo joven, ¿no es cierto? Y que le resta valor a esa sabiduría de alguna manera, ¿no? Y todo fluye tan rápido en las redes sociales y en el mundo de los medios, la televisión, los juegos, el internet, pero sí es un consejo también para los papás poder tener estas horas digamos, luego de la cena, del almuerzo, la hora del conversatorio, ¿no? Hacer pues los días de juego familiar, donde los abuelitos participen, porque hay que compensar. O sea, si bien es cierto, no podemos ir, digamos, vamos a ir corriendo porque así pues es la vida ahora, ¿no? Tenemos muchos estímulos a la par, pero hay que compensar con las historias de vida, las historias reales, eso que nos transmiten los abuelitos, cómo se hacía antes, cómo lo de antes podemos aplicar ahora. Y bueno, va a haber digamos, un apoyo mutuo de los nietos a los abuelitos, de los abuelitos a los nietos, los abuelos van rejuveneciendo, ¿no? Entonces, como decía, hay un cambio ahora. La mayoría de padres, digamos, actuales, han tenido sus hijos también un poco más tarde. Entonces también se han independizado muchos, ¿no? No viven en sus casas, en las casas de origen, ¿no? de su familia. Viven en sus propias casas. Los abuelitos ya se quedaron viviendo con el esposo o con otros familiares, pero los padres salen, ¿no? Y como salen buscando su propio hogar, entonces ya la comunicación con los abuelos no es la misma como la de antes, cuando todos vivían juntitos. Definitivamente, ¿no? hay un distanciamiento hoy en día mayor, ¿no? Y es algo que no se debe perder, porque como bien dices, el contacto, el cerrar esa brecha generacional entre abuelos y nietos rejuvenece de alguna manera a los abuelos, pero creo que a los nietos también les devuelve una visión distinta del mundo, ¿no es cierto? Les da una perspectiva diferente. Exacto, desarrollas empatía para relacionarte con personas de distintas generaciones a ti, y eso les te da trae muchos seguridad. beneficios.
mucha seguridad, Claro. ¿no? Muchas veces hablando ya en adolescentes que tienen un tema más de criterio, más de juicio crítico, escuchan mucho a sus pares, los adolescentes, a sus abuelos, a sus padres, pero también luego cuando escuchan la opinión del abuelo, sí, así como dice mi abuelo, así como dice mi abuela, así como... Entonces ya pueden tener una perspectiva un poco más amplia de la vida y tomar mejores decisiones. Exacto, ya sea siguiendo ese camino o decidiendo conscientemente distanciarte de él, porque también eso te lleva a conocer cosas sobre ti, sobre tu historia, sobre tu legado, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Por eso es importantísimo generar esos espacios de familia, de trasladar información de abuelos a nietos, ¿no? Y ser muy agradecidos con ellos, ¿no? Los abuelitos, como decía al inicio, lo hacen por amor, pero también pues ellos podrían estar ahorita en ese momento de sus vidas haciendo otras cosas, pero hay que ser muy agradecidos. Y yo pienso que los nietos que son criados por sus abuelos en realidad tienen un agradecimiento profundo, amor y agradecimiento, porque saben que a pesar de que no es un rol que les corresponde, los abuelitos lo han asumido con amor. Por supuesto. Así es. Así es, así es. Me parece importante lo que has dicho, ¿no? Que definitivamente, si es el tema de que los abuelos críen a los nietos, debe ser algo conversado, que también se reconozca el rol que está asumiendo el abuelo, que la situación sea conversada, identificada por parte de todos. Así es, ¿no? Y muchas veces los padres nos olvidamos de que los abuelitos pues ya perdieron la fuerza física, ¿no? A veces los abuelitos incluso se enferman, hay que tener mucho cuidado con ello. Lo ideal, si vamos a encargar, digamos, vamos a compartir la crianza con los abuelos, es que haya alguien que apoye en la casa y que de alguna manera esté mucho más pendiente de las tareas que implican un trabajo físico, un trabajo cansado, ¿no? De ver la comida, de ver que coman, de ver que los horarios y todo ello, para que el abuelo o la abuelita pueda supervisar, pueda ver que todo funcione, transmitir todo el tema de valores, transmitir ¿no? el tema de crianza, trabajar en equipo con los padres, pero digamos sin hacer tanta cosa, digamos, logística de la casa o tareas desgaste. Pues que implican un desgaste y que Por ellos pues supuesto. no tienen la misma fuerza por más que quieran hacerlo. Por supuesto que sí. Así es. Bueno, es un tema en realidad que si es bien llevado puede ser sumamente enriquecedor, ¿no es Estamos cierto? viendo todo el lado positivo. Me encanta lo que dice Sandra de trabajar en equipo. Estoy totalmente de acuerdo. La crianza debe ser en equipo. Sin embargo, hasta en los mejores equipos a veces hay pequeños problemas. Y si estás todo el tiempo con tus nietos, finalmente la que tiene que tomar las decisiones en esos momentos eres tú. Y la mamá. No, la abuela es la que estaba ahí Pues con los nietos. Sí, pues la mamá. La mamá Carmen. La mamá Carmen. ¿Cómo funcionaba eso, Carmen, cuando tenías que tomar tus decisiones que tal vez no estaban tan de acuerdo tu hija con ellas? No. Siempre hubo una... Sí, siempre ha habido, porque ella, por ejemplo, antes de salir, siempre me conversaba, mamá, ¿cómo estás con la bebé? ¿No te sientes muy atareada? Para mí, como digo, no, todo me parecía poco. ¿En serio? No, en serio. ¿Nunca te sentías cansada? No, ¿Nunca decías, nada. quiero más tiempo para mí? Y hasta ahora no Hasta me ahora. siento cansada. ¿No te energía? ¿Cuál es tu Total. secreto, Carmen? Por Dios. Energía del amor cristiano, que soy católica y creo mucho en Dios y pienso de que estando con Dios todos estamos con lo más grande que hay en la vida, ¿no? Porque el ejemplo es muy bonito, siempre enseñarles la moral, el respeto, los valores, ¿no? Y que es tan importante, eso sí, yo lo calco así, porque digo, es lo más grande que tenemos en este mundo, y que los varones sepan respetar a las chicas, a las mujercitas, y desde chiquitos enseñarles a los bebés también, que de cómo deben jugar, que no deben hacer daño, porque a veces los niñitos agarran su juguetito y los tienen, pero no, eso no se hace, por favor. Y así hablando, conversando, todo, un diálogo es muy importante. Y el diálogo. A veces dicen que los nietos se terminan llevando mejor con los abuelos y que les terminan contando, digamos, sus secretos a los abuelos antes que a los padres. ¿Eso te pasaba mucho? No. ¿No? No nos quiere contar, es lo que pasa. No, yo digo la verdad. ¿En serio? Porque sí, es que, ¿sabes qué? La mamá también ha sido como yo, ¿no? Claro. Y como yo he sido abierta con ellas, como hijas, ¿no? Con hija y madre,
ellas también han sido abiertas con sus hijos, ¿no? Claro. Desde chiquitos y conversar. Tu abuelita te va a ver, tu mamá, la mamá Carmen te va a ver, pero yo no me voy a jugar, voy a trabajar. Exacto. Así es que ustedes hacerle caso a la mamá Carmen, Claro, y nada más, Entonces, todo debido a una orden especial. Claro, y no era que los niños sentían que les estaban abandonando No, en ese momento. No, al contrario, sino que se amplía en realidad, ¿no? Se vuelve la familia, de la familia nuclear se vuelve una familia extendida y en realidad creo que como nietos tenemos la ventaja de tener más gente todavía, Sí. más gente donde recurrir, más gente donde llegar, más gente donde con quién contar, ¿no? O sea, y en este caso, como yo te decía al comienzo, 2 mamás, ¿no? Exactamente. 2 mamás, o sea, era tan igual y no, yo tampoco tuve en realidad un tema nunca hubo de enfrentamiento porque haya tomado la decisión la abuela, ¿no? No era que en mi casa se hace, o sea, la No, última no, palabra no, la no. tiene la mamá, para nada. No, para nada, no, para nada. Lo único que me acuerdo, sí, que mi abuelo, sí pasó con algo que yo conté, que fue que quise estar interna en el colegio. Y él decidió, por ejemplo, por mí. Ajá. Y él me llevó, él me inscribió y terminé interna, ¿no? Claro, cosa tenía la mi- opción del internado. en Claro, esa época, claro, y la decisión fue Del mía pa- y de él. ¿Y cómo Entonces- reaccionaron tu abuela y tu mamá? Casi se muere, casi lo matan. Mi mamá y mi papá, en realidad. Claro. En realidad tuvieron que asumirlo porque ya estaba inscrita. Porque ya estaba hecho. Claro, ya estaba hecho, ¿no? Cosas así era como que había pasado un poco del límite, digamos, de haberlo conversado. Pero como era un deseo de la nieta, de su... así me llevó, ¿no? Entonces Guau, ¿qué tal? ahí es lo que tú dices, ¿no? Que puede pasar... Que pasar por encima La- de los padres que finalmente de la son los que dan decisión. la última palabra, ¿no es cierto? A veces hay esos encontrones, se transgreden esos límites, pero es distinto cuando los padres no están y los abuelos han asumido realmente sí, el esa es rol otra de historia, padres. esa es otra Ahí el historia. peso y la responsabilidad es totalmente Claro, distinta. ¿no? Como decía, felizmente acá han manejado súper bien, ¿no? Con una solvente inteligencia emocional, se comunican bien, les ha fluido y han tenido una educación, una crianza compartida con padres. Entonces, pero hay situaciones muy difíciles, muy críticas, en las que los padres han fallecido, los padres tienen algún problema médico, de salud o de salud mental, o viajan Distintas- y realmente... exacto. Sí están solo los abuelos con los padres asumiendo un rol, están solo los abuelos con los nietos asumiendo un rol legítimo de padres. Ahí es cuando sí, digamos, sí los abuelitos pueden tener un cansancio mayor, ¿no? Y lo importante aquí es sugerir que la familia tiene que estar unida, ¿no? De repente, sí, se quedaron con los abuelitos, pero de repente hay un tío, una tía que pueda colaborar y también descargar un poco ese tema, porque hay un cansancio físico, hay un cansancio a nivel mental y las circunstancias que viven esos niños que no tienen a sus padres por X motivos, generan que ellos de por sí tengan algunos problemas emocionales y por lo tanto la crianza va a ser un poco más dura, más difícil, ¿no? Es ahí cuando los abuelitos tienen que tener mucho apoyo también de los otros familiares. Me parece interesante lo que propones, entonces que los abuelos que se están haciendo cargo, ellos únicamente de los nietos, sepan rodearse de un entorno que les puede, digamos, ayudar a descansar, oxigenar y a compartir esta crianza. Y Es solucionar fundamental. conflictos, porque ya cuando son adolescentes los nietos incluso abusan también, ¿no? De la confianza, del cariño, del amor, Bueno, de es parte de y la necesitan mucho adolescencia. apoyo los abuelitos. Claro, claro Así que es. sí. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado muy buena el programa, muy bueno el programa. Y gracias por compartir sus historias, pues. Carmen, Catherine. Nos vamos al corte y regresamos con lo ultimito del programa.